Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Control Gamer, el programa dedicado 100% al mundo de los videojuegos. El día de hoy tendremos todos esos juegos que puedes recomendarle a tus amigos no gamers. Y en la reseña hablaremos de Bane. ¿Estás bien? Y estamos arrancando con el programa. Bienvenidos sean a Control Gamer. Es un honor para nosotros que nos estén viendo y es un honor para nosotros tener la posibilidad de platicarles y de pasarla bien. Yo la paso bastante bien porque tengo aquí a estos hermosos. ¿Cómo estás, qué Paola? Bonito. Ay. Muy bien, muchas gracias por preguntar. Me encuentro muy emocionada. Los temas del día de hoy también me emocionan. Todos los días hablamos de cosas muy interesantes. Cada día se aprende algo nuevo y podemos descubrir nuevas opiniones. Y hoy no será la excepción. Y hoy no va a ser la excepción, sí. ¿Tú cómo estás, Consti? Yo siento que hoy van a aprender mucho, hay muchas noticias, muchas cosas interesantes y estoy muy feliz de que nos estén viendo y nosotros podemos estar con ustedes. Excelente, prepárense porque la siguiente hora se viene la pura diversión, la pura información y la pura sabrosura. La pura sabrosura. Vamos directamente a empezar con el segmento retro Siphon Filter, título que originalmente salió en el 99 para el PlayStation original y que nos ponía en los pies quizá un tanto familiares, a pesar de que el título era nuevo en la franquicia, ofrecía algo único y me parecer que se disfrutaba bastante. Sí, está muy genial. Lo que me gusta mucho de este juego es la historia, ¿no? Es que es tan estereotípico en esos momentos tener este personaje que todo lo podía, muy de acción, ¿no? Bastante temático con las películas que salían en ese tiempo. Claro. Y en esta ocasión somos un personaje que es un agente del gobierno. Te apellidas Logan, entonces está bastante... Gabe Logan. Sí, Gabe Logan. Entonces tú eres un agente del gobierno y te envían a investigar qué está pasando porque alguien está liberando este virus bastante letal, entonces tú tienes que ir a investigar quiénes son los agentes detrás de este ataque biológico. Y me gusta muchísimo, especialmente porque implementa una mecánica de apuntar con el L1, entonces eso está genial porque te permite tener un poco más de precisión al momento de hacer tus disparos, cosa que se aprecia bastante, sobre todo en este tipo de juegos con tanta acción. También cuando activabas este modo de juego podías agacharte y esquivar ciertas cosas y ciertos ataques, y eso se veía bastante dinámico, se veía bastante bien para su época y creo que debería volver ya es hora que haga un regreso, ¿no? Ya basta. Excelente, pues vamos a conocer más acerca de Siphon Filter en nuestro segmento retro. 18, 19. La industria de los videojuegos hoy por hoy tiene un mundo de influencias y juegos que han marcado tendencia y formas en las que los desarrolladores afrontan eso de crear juegos de video. Esos juegos que han fundado la escuela en el que hacer videojueguil son muchos. Sin embargo, en esta oportunidad nos tomaremos el tiempo de hablar de uno de ellos, exclusivo para el primer PlayStation en 1999. Siphon Filter nos estaba enseñando otra variante en aquel entonces socorrido tema de los espías, con una propuesta que sí, quizá para el jugador moderno pueda parecer como un juego un tanto viejo, pero eso no quita de que se trate, como dijimos antes, de un juego que ha marcado una tendencia que en su tiempo ayudó a que la industria sea la que es hoy. Para ir desengranando de lo bueno a lo mejor, el argumento no es que sea excesivamente original, pero en ningún momento nos defrauda y siempre estamos pendientes de él. O sea, no llega a ser esa excusa de historia que pone a un personaje a hacer cosas simplemente porque sí, pero tampoco es que la historia de espías y conflictos internacionales sea del todo virtuosa. El malote en turno, un terrorista internacional llamado Eric Romer, ha conseguido tener en su poder el virus fabricado por el científico químico Jonathan Pagan, el miembro fundador de las industrias Farcom. Este virus, llamado precisamente Siphon Filter, es altamente configurable, por lo que quien lo manipule puede hacer que el virus ataque solo a un determinado tipo de ser vivo en un determinado tiempo. Por supuesto, y porque no puede ser de otra forma, el virus es el más mortal conocido por el hombre. Afortunadamente, el Siphon Filter está todavía en periodo de experimentación y hay alguna esperanza de detenerlo todavía. La agencia está dispuesta a detenerlo a cualquier precio y para ello es necesario utilizar a su mejor hombre, que casualmente es el monigote que controlaremos, Gabriel Logan.
Además de tener un apellido envidiable, el protagonista de esta intriga de espías deberá recorrer varios niveles lineales con la capacidad de James Bond y Rambo para poder poner un alto a cualquier cosa que se interponga en nuestro camino. Con ello se abren las dos vertientes jugables de este videojuego: la acción desenfrenada, que es tener la habilidad de acabar con los enemigos antes de que ellos acaben con nosotros en tiroteos de fuego cruzado, así como las partes de sigilo, que quizás solo se limitan a irnos por caminos más angostos sin que nos vean, aunque tampoco es que el juego esté tan bien ambientado como para sacarle mucho provecho a esto del sigilo. En su mayoría todo se limita a tener una puntería precisa cuando no podemos hacer un lock-on a los enemigos y así poder movernos con rapidez en escenarios llenos de enemigos, que en los últimos niveles puede que se pongan las cosas muy difíciles por una curva de dificultad muy pronunciada en el último cuarto del juego. Con un apartado gráfico que ha envejecido bastante mal, pero con un mundo y una intriga que hace que nos olvidemos de lo más superficial, Siphon Filter es un juego de espías como ya no se hacen, y estamos seguros que sin él los fallos y las virtudes que presentaba, los juegos de disparos en tercera persona quizá no serían lo mismo que son hoy en día. Por todo lo anterior, vale la pena conocer y reconocer el nombre de esta saga y lo que aporta al mundo de los videojuegos. Volvimos, estamos de vuelta con más aquí en Control Gamer. Vamos a platicarles, muchachos, acerca de lo que nosotros consideramos que son juegos excelentes para recomendar, pero ojo, para recomendar a personas que no son gamers. Regularmente, y si estás viendo este programa y te gusta esta temática, posiblemente gran parte de tu grupo social se encuentren videojugadores igual que tú. Sin embargo, ¿qué videojuego tú piensas que le pudieras recomendar a alguien que no juega, que le pudiera gustar? Eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Candidatos, muchachos. Yo creo. Yo no creo. Es que sabes que es difícil porque para empezar las personas que no juegan mucho videojuegos no han de tener mucha destreza en cuanto a coordinación mano, ojo, mano, cerebro mental, y todo eso. Entonces, auditivo. En ese sentido, algunos de los juegos que pueden funcionarles mucho son los juegos de acertijos, los puzzle games, y creo que Monument Valley es uno de esos. Me gusta muchísimo porque es un juego prácticamente, tiene una temática bastante simple en cuanto a gráficos, es muy minimalista y eso me gusta mucho. Otra cosa genial es que básicamente tienes que maniobrar en la perspectiva de todos estos monumentos que estás recorriendo y eso se me hace bastante genial. Tienes que llegar de punto A a B manejando o más bien manipulando los diferentes ejes en los que puedes mover la cámara y eso se me hace muy genial. A lo mejor se puede ser un poco complejo en cuanto a dificultad, sí, pero si eres una persona que te gustan los acertijos y a lo mejor no tienes esa destreza, puedes disfrutarlo. Muy bien, ¿tú qué opinas, José? ¿Quién? ¿Cuál? Sí, pues, eso fue a propósito, que quede claro. No, honestamente yo siempre recomiendo a todo mundo, ya sea gamer, no gamer, pero especialmente a las personas que no están así dentro de jugar videojuegos, los gamers, siempre recomiendo Spec Ops: The Line. ¿En serio? Siempre. Es un excelente juego para empezar a adentrarte al mundo de los shooters en tercera persona, no es en primera persona. Es fácil de jugar, la mecánica es tan fluida y tan fácil de entender que solo te toma aproximadamente 15 minutos en captar todo el personaje, todas las armas, cómo usarlas. Y tiene una historia tan interesante, tan adentrarte, o sea, literalmente puedes aventarte ese juego en un día porque no quieres dejar de jugarlo. Y es un juego muy fácil de entender, pero aunque sea fácil de entender no significa que está fácil de pasar, porque hay retos, obviamente llegan las hordas de enemigos por todos lados, es estratégico, tienes que buscar las salidas, tienes que buscar posiciones para disparar, tienes que hacer muchas cosas dentro del juego, pero la mecánica del juego es muy fácil, la historia de este juego está tan increíble, es perfecta, con múltiples finales, así que depende cómo lo juegas, es tu final, son 5 finales. Y sí, Spec Ops: The Line es uno de los juegos que siempre recomiendo a las personas que quieren adentrarse al mundo de shooters en tercera persona. Cool, excelente. Yo, en un sentido quizá más global, yo me gustaría mencionar
No alguno en específico, sino todos los títulos que desarrolla Telltale Games. Siento que, igual que como comentabas, Paola, mucha gente que no es gamer todavía no tiene esta destreza o estas convenciones que ya se hacen a relación de tomar un control. Y los juegos de Telltale Games es más basados sobre la historia, ¿no? Y mecánicamente no exige mucho, ¿no? Quizá destreza o habilidad por parte del jugador. Aparte de que contiene un montón de franquicias que seguramente podrán resonar con cualquiera de ustedes que a lo mejor no son gamers, ¿no? Si les gusta Batman, si les gusta Back to the Future, si les gusta The Walking Dead, Game of Thrones, tienen un montón de franquicias que pueden llamar tu atención para que intentes jugarlos y que te adentres quizá a esto de los videojuegos. ¿Qué otro, muchachos? Oigan, siguiendo esa línea de juegos que requieren más bien de exploración, no tanto de estrategia, What Remains of Edith Finch creo que es uno de los mejores juegos. Me estoy bien, jefa. Oye, es que está muy bueno, está bastante genial porque tiene una historia muy densa y si te gusta la exploración y más bien quieres un juego un poco cinemático, este es una gran opción porque tenemos esta historia de una chica que es la última miembro de su familia, entonces va a la casa en la que todos sus familiares habitaban y poco a poco va descubriendo en cada habitación de los miembros un poco de la historia de cada miembro de su familia. Y a lo mejor la temática puede sonar un poco triste, pero sí tiene un final que te deja reflexionando de una manera muy positiva. Entonces, si te gusta este tipo de historias, dale una oportunidad, especialmente porque no requiere nada más que un poco de exploración y ojo al detalle para descubrir más cosas, ¿no? Excelente. Siempre que hablamos de qué videojuegos tengo que empezar a jugar, en las conversaciones que he tenido con amigos, gente que pregunta, Final Fantasy VII, sin duda alguna, es el primer juego de muchas personas dentro de mi generación, la generación de Moe, la de Paola. Y siento que es un juego que tú, si vas a empezar a adentrarte al mundo de los videojuegos, tienes que jugarlo. Lo bueno de Final Fantasy VII es que ahorita está disponible casi en todos lados. Puedes comprar la PlayStation Mini y ya está ya incluido, por ejemplo. Y es un juego que te enseña como todas las mecánicas de RPG que vas a necesitar si te quieres entrar ya en el mundo de los RPG, que es casi el 40% de los videojuegos que hay ahí. Y es un juego que la historia es tan increíble, los personajes son tan icónicos. A pesar de que el remake ya viene en algunos meses, siento que una persona que va a adentrarse al mundo de los videojuegos tiene que jugarlo en el formato original, tal y como fue, con polígonos mal hechos, pero hermosos una vez ya ensamblados. Y sí, Final Fantasy VII siempre va a ser uno de los primeros juegos que recomienda a alguien que apenas va a empezar a jugar videojuegos. Excelente. Yo rápidamente, Overcooked, jueguen Overcooked, es súper divertido. Quizás sí requiere un poquito más de destreza, pero el factor diversión está presente. Ustedes seguramente también tienen ustedes su favorito y pues vayan pensando, pero si quieren que alguien más se adentre al mundo de los videojuegos, vámonos directamente a una recomendación para su dispositivo móvil, así que preparen su celular. La cultura nórdica en estos últimos años ha llamado la atención de todos aquellos que quieran encontrar en una aventura interactiva toda esa epicidad que los nórdicos han presumido en diferentes historias y relatos. Y con ese molde se nos ha hecho gran cantidad de juegos que buscan en esta cultura, ya sea representada con crudeza y valentía, así como también desde ese lado más cómico y tierno. Este último es el caso de la recomendación que tenemos para sacudir la pantalla táctil de nuestros smartphones. Todo lleno de desaventuras en paisajes coloridos y llenos de cosas por hacer. Y si usamos la palabra desventuras es por temas meramente narrativos. Oddmar, nuestro nórdico protagonista, tiene problemas en su aldea y no es digno de ocupar un lugar en el Valhalla, el paraíso de los vikingos. Sus demás compañeros no lo respetan y deben redimirse por desperdiciar su potencial. Sin embargo, un buen día se encuentra la oportunidad de demostrar su valía, pero a cambio de un precio. Todo esto nos lleva a sumergirnos en una épica historia vikinga representada como un cómic animado. Suponemos que tal descripción ayudaría a que cualquier persona no se tome tan en serio su apartado narrativo. No obstante, también tenemos que admitir que la forma en la que este juego maneja su historia tampoco es que esté tan mal. Algo así de lo que podríamos esperar de una historia de Rayman, por lo que es un apartado inesperadamente decente. Como pueden ver, tampoco es que se trate de un juego especialmente difícil, solo que los controles de nuestro teléfono no ayudan a que el ritmo del juego tipo plataformero sea un poco más pausado, cosa que frena un poco el ritmo ya que el juego no nos ofrece un reto especialmente considerable. No podemos decir que mecánicamente se sienta incómodo, pero sin duda, este tipo de juegos se vienen mucho mejor con un control en manos que moviendo una palanca virtual en la esquina inferior de nuestra pantalla táctil.
Todo este colorido mundo se ve repartido en 24 hermosos niveles creados a manos con rompecabezas de física y desafíos de plataformas, en donde iremos conociendo el verdadero poder con armas y escudos con poderes mágicos, con el fin último de encontrar a nuevos amigos y enemigos en nuestro viaje por bosques mágicos, montañas nevadas y peligrosas minas. El diseño de niveles no es lo mejor que podemos encontrar en el mercado y menos en juegos del género, pero la predilección que hace por los colores y el folclore de su temática hacen que la aventura se sienta con mucha más vida y con un ritmo que solo se puede detener con nuestra poca pericia en los digitales controles. Por lo que ya lo ves, fuera de algunos inconvenientes y demás limitantes que nos pueda dar el jugar con celulares, Oddmar es un juego divertido y que nos recuerda a esos plataformeros tan mágicos que Ubisoft ha hecho con su motor gráfico UbiArt Frameworks, por lo que no se trata de cualquier cosa y se compara con grandes del medio. Así que lo único que nos queda decir es que si te gustan los plataformeros llenos de retos, colores, barbas largas y mucho estilo, este juego no puede faltar en tu colección de juegos para tu celular. Ya estamos de vuelta y llegó el segmento en donde nos ponemos a debatir y a discutir sobre las cosas que a ustedes les inquieta más acerca de la industria a través de nuestras redes sociales. Se pusieron en contacto con nosotros para hacernos la siguiente pregunta. ¿Será Gears 5 la redención que merece la franquicia? ¿O podrá finalmente Gears 5 ser la redención que tenemos como, pues sí, ¿no? Como esta saga que ya tiene. Y ojo aquí, porque no queremos que se vaya a malinterpretar en el sentido de que se vaya a pensar de que Gears 5 siempre ha sido malo y que finalmente en el 5 podrá lograr la gloria que... No. Aquí más bien va en el sentido de que si recordamos la generación pasada, la generación del 360, Gears 3, o sea, la primera trilogía, perdón, de Gears, tuvo super auge, ¿no? Incluso llegando a niveles comparables a Halo, ¿no? La otra gran franquicia de la consola de Microsoft. Entonces, en ese sentido, creo que en esta generación para el Xbox One, el Gears 4 no le hizo no llenó las botas de la trilogía original. Entonces, en ese sentido, la pregunta va por ese lado, ¿no? ¿Qué va a pasar con Gears 5? ¿Va a hacer que finalmente lo que hizo la trilogía original o lo que hicieron los primeros juegos en la generación pasada lo haga para esta? ¿Qué opinan? Está complicado porque para empezar en Gears 4 estás siendo el hijo del protagonista de la primera trilogía, Ajá, entonces puede ser un poquito como esa nostalgia, ¿no? Tal vez puede interrumpir un poco. Lo que sí es que Gears 4 hizo algunas cosas mal, especialmente en el modo de campaña. Yo tengo varios amigos que juegan Gears por el modo de campaña y me comentaban que realmente Gears 4 tenía un modo muy sencillo, no se arriesgaba demasiado, era muy repetitivo entrar a una sala o a algún lugar en específico donde tenías que disparar, te encontrabas un lugar donde cubrirte y luego básicamente jugabas guacamole con los enemigos, así se escondían, salían y les disparabas y así era repetitivo. Entonces creo que si llegan a cambiar eso en el próximo juego puede ser que sí, que ya han mencionado que en Gears 5 va a ser uno de los Gears más grandes en cuanto a juego, porque va a haber muchísimos modos de juego, especialmente en multijugador. Por ejemplo, va a haber Team Deathmatch, entre otros más, así más dinámicos. Horda. O sea, hay muchos modos de juego, en verdad, de los que se conocen más, los que faltan por anunciar. Entonces creo que en ese sentido, Gears 5 tal vez pueda valer bastante la pena por la cantidad, o más bien la cantidad de horas de juego que le puedes dedicar con todos estos modos de juego tan diferentes que puedes disfrutar con tus amigos, aunque sí espero que en cuanto a campaña, el modo historia, sí sea un poco más complejo y tenga algo más de sustancia. Cool. No, yo en lo personal no creo que tenga el mismo auge que la trilogía original de Gears tuvo. No creo que sea como que Gears 5 el juego que cambie la situación de Gears como está ahorita. Yo lo digo por dos razones primordiales. La primera
es que cuando los primeros de Gears of War salieron, en 1, 2 y 3, eran algo muy nuevo. Ese sistema de combate tal vez no era muy utilizado en aquel tiempo y Gears lo definió y lo hizo tan fluido, tan divertido, tan peligroso en el aspecto de que no importa qué tan bien cubierto y qué tantas armas tuvieras, siempre iba a haber esa sensación de que en cualquier momento puedo morir, algo que en Gears 4 no tenías esa sensación porque tú te sentías como que súper poderoso, entonces no había esa cierta sensación de peligro. Y aparte, algo muy importante que Gears 4, o por lo menos Gears intentó hacer, el 4 que la franquicia original tuvo, es que los personajes originales te interesan, te importan, tienes una cierta conexión personal con todo el equipo de Marcus Phoenix por la forma en que va manejando la historia, porque no solo es la historia del equipo que tiene que destruir a la reina, bla, 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 sino que cada uno tiene su motivo de ser, su razón de por qué está ahí y como que su misión personal, y son unas historias tan fuertes y a veces desgarradoras, tanto en lo que le pasa a la familia de alguien o ver la muerte de un personaje que amas, y ese factor personal, Gears 4 con los nuevos personajes que presentaron no hay nada, o sea, es como que, ok, es como que la nueva generación de personajes superpoderosos que son hijos de alguien o nietos de alguien o primos de alguien que te importó en algún momento. Entonces, Gears 5 sí va a ser un juego divertido, no voy a negarles que no va a ser algo que nos va a entretener por horas, pero como el gran regreso triunfal de Gears 5, como ya es algo así que todo el mundo va a hablar de, ¿viste qué buena historia está? La verdad no lo creo. ¿Quién sabe? A mi parecer, yo creo que la historia, la premisa me resulta súper interesante y yo creo que es una evolución, a mi parecer, hasta cierto punto obvia, porque a pesar de que sí, en Gears 4 teníamos a JD Phoenix como protagonista, realmente la historia se basa en Kate. En quizás rescatar, ¿no? a la mamá de Kate, pues, qué es lo que va a pasar. Entonces yo creo que en ese sentido se siente mucho más genuina la historia y yo siento que Kate Díaz va a ser una buena protagonista y que Gears 5 tiene todo para convertirse, quizá no en la gloria pasada que la trilogía original causó, pero sí darle un buen empujón a la franquicia en general. Vamos a intentar llegar a algún final, a una conclusión de ese interesante tema a continuación. Vamos a ver. Cualquier gamer que se respete sabe que Epic Games lleva bastante tiempo en eso de hacer videojuegos y quizá ahora sea lo más común ubicar a este estudio con el juego que lo ha hecho convertirse cada vez más en una empresa puntera en el medio. Sin embargo, antes este estudio era conocido exclusivamente por Gears of War, franquicia de Xbox que actualmente sigue fuerte bajo el respaldo de otro estudio, The Coalition, y con una quinta entrega en puerta para dejar claro a los jugadores que Xbox aún tiene exclusivas que valen mucho la pena. Sin embargo, si empezamos hablando de Epic Games es por algo. Los desarrolladores de Fortnite, antes de que fueran millonarios, se encargaron de manera exclusiva de la trilogía de la saga, y precisamente nadie puede negar, especialmente los más fans de la franquicia, que esa misma trilogía fue la más aclamada y la que se quedó en la memoria de todos quienes, incluso no siendo tan fans, recordamos con cariño acabar con alguna sierra, algún locust que nos estaba estorbando. Después del primer juego vino Gears of War Judgment por parte de People Can Fly, que no terminó de convencer al poner otra cara que no fuera la de Marcus Phoenix como protagonista, así que como la cuarta entrega que The Coalition se encarga de acabar con un ciclo de nuestro protagonista para darle lugar a su descendencia y jugar con ahora una joven protagonista con una larga carrera que recorrer. Y hasta por el mismo romanticismo que le podamos tener al protagónico de la primera trilogía, por más que los juegos subsecuentes se presenten con calidad, que no ha sido precisamente el caso, no podamos darle el lugar de respeto y admiración que Marcus Phoenix y lo hecho por Epic Games se ganó en la séptima generación de consolas. Bueno, ya que queda claro esto, solo queda responder. Con el último Gears 5, ¿se conseguirá alcanzar ese puesto de respeto que tenían las primeras entregas encabezadas por el siempre gallardo Marcus Phoenix? Para esta cuestión no hay respuestas correctas o verdaderas. Realmente todo se sostiene en apreciaciones subjetivas. Lo que sí es que por lo visto en la cuarta entrega se puede ver que el protagonismo de la entrega no puede o no lo intenta
recaer en el hijo de Marcus Phoenix, por lo que es difícil poder recrear esa figura que sobresale por mucho de sus demás compañeros de aventuras. Esto no es para nada malo, al contrario, ayuda a darle matices a la historia y a desarrollar personajes que quizás sean más ricos en narrativa. Sin embargo, la cosa es que Gears nunca ha sido un juego que se tenga que tomar tan en serio en eso de su historia. La sana violencia impera, así como crear un juego que divierta en partidas competitivas. Por ello es que podemos decir que por lo visto es difícil de pararle un destino similar a esta nueva etapa de la franquicia. Gears no está tomando el mismo camino que la trilogía original, y para nada esto es algo malo, al contrario, de hacerlo bien, su imagen se podría ir a un mercado más de autor, pero si quería la vieja gloria de ser mínimo uno de los juegos indispensables de la consola de Microsoft, tendría que moldear la fórmula a lo que vimos antes, y parece que la quinta entrega de Gears no está haciendo esto. Sea cual sea el caso, lo que nosotros esperamos es pasárnosla bien, y que lo mejor sea lo que le depara esta franquicia que nos ha dado tanta dicha con una sierra en mano como ningún otro. Estamos de vuelta con más aquí en Control Gamer y vamos a la hora de conocer algunos de los pilares que se encuentran detrás del desarrollo de los juegos que más amamos. En esta ocasión, uno de los creadores, más bien el programador principal, quizá no el diseño del personaje como tal, pero el programador principal de Sonic the Hedgehog. Estamos hablando de Yuji Naka, quien inicialmente le dio como gusto o el interés por la programación y que practicaba viendo revistas de videojuegos en donde copiaba literalmente palabra por palabra todo el código y luego después intentaba modificarlos para después ver cómo esto afectaba al videojuego. Es ahí donde nace no solamente el gusto por la programación, sino también por la industria de los juegos. Y después de esto, cuando llega la hora en que sale de la preparatoria, decide, ¿sabes qué? Yo no voy a estudiar la universidad. Zafo, vámonos a seguir haciéndonos quizás ser mejores en la programación. Y entonces, en cuanto se abre una vacante en Sega, decide, ¿sabes qué? Voy a aplicar. Y sí, efectivamente, entra a Sega. Y sin embargo, Sonic the Hedgehog no fue el primer título. El primer título fue un título que se llamaba Girls Garden, en donde estuvo súper raro porque realmente este título ni siquiera iba a ser publicado por Sega. Esto era parte de un entrenamiento que le había dado a la compañía porque no lo habían contratado principalmente como programador, lo habían contratado como asistente de programador. Y como entrenamiento dijeron, pues a ver, crea un juego. Y luego crea y dicen, oh Dios mío, es bastante bueno. Oye, vamos a publicarlo, ¿no? Se merece la gloria. Después trabaja en Star Fantasy y eventualmente termina creando ya al Erizo Azul. Bueno, programando el Erizo Programando. Claro. No, lo interesante de este desarrollador no solo es su trabajo en la franquicia de Sonic, que obviamente es uno de los personajes más reconocidos en la industria de los videojuegos, pero también es su trabajo en el iToy, que salió para PlayStation 2. El iToy es una de las maravillas más increíbles de los videojuegos, porque ahorita tal vez ya no sea tan impactante como salió, pero imagínense, la primera vez que tú como jugador interactuabas directamente con la consola, tus movimientos era el control, tu forma de ser, empujar. Yo me acuerdo que empujar burbujas era la cosa más tecnológica que había visto en absolutamente toda mi vida. Entonces, él fue el hombre encargado de desarrollar este sistema operativo. Fue el hombre que se encargó de supervisar el iToy. Entonces, para mí, yo creo que, a pesar de que Sonic es su logro más famoso, para mí su trabajo en el iToy ha sido, pues, pilar para lo que fue ya después la realidad virtual. Sí, lo que se vino también con Kinect, ¿no? Y todas estas tecnologías. Excelente, chicos. Pues vamos a conocer más acerca de Naka-san. En el 2006 crea su propio estudio y bueno, hasta el año pasado se sabe que Square Enix lo contrató, pero pues quizá no hemos sabido mucho de él, así que conozcamos más acerca de su pasado. Vamos a conocer.
Muchos son los nombres que conforman la lista de responsables por el desarrollo de nuestros juegos favoritos. Muchos de estos nombres son conocidos por la mayoría de videojugadores, pero desafortunadamente hay por ahí algunos visionarios responsables de grandes títulos que no siempre están en el reflector, por lo que en esta oportunidad nos tomaremos el tiempo de hablar de uno de esos nombres, responsable de grandes franquicias del medio como un erizo azul poco conocido llamado Sonic, de juegos como Shoo Shoo Rocket y de representar con su nombre a la ahora un poco dolida Sega. Yuji Naka es un desarrollador de videojuegos que su exigencia y su particular forma de ver la interacción videojueguil lo pusieron en el pedestal que ostenta hoy. Sin duda, uno de los nombres más importantes del medio y que todo gamer que se respete debe de conocer. Nacido en el año 1972 en Osaka, Japón, el joven Yuji desde muy pequeño y gracias a lo que le tocaba ver e interactuar, se empezó a sentir muy interesado en la tecnología, sobre todo en el tema de los videojuegos. De esta forma comenzó a compensar su interés desde muy joven por medio de la programación, convirtiéndose de inmediato en un respetable programador empírico. Tanto fue así que cuando llegó la hora de preparar sus estudios superiores a la universidad, el ahora joven Yuji Naka tomó la decisión de saltarse este paso y empezar en el campo laboral que más le gustaba. Esa sería su mejor escuela. Después de enfrentarse a una realidad difícil para un joven sin estudios universitarios, de haber sido rechazado de grandes empresas que él admiraba como Namco, terminó por entrar a la primera empresa que le dio una oportunidad, Sega. A partir de ese punto, Yuji hizo todo lo que pudo, no solo para que vieran que era alguien digno de hacer el trabajo, sino para que la misma pasión hablara por él, ya que su nivel de atención a cada proyecto era obsesivo, como el primer juego que le tocó trabajar como programador, Girls Garden, en el año 1984. Después de trabajar arduamente en el equipo responsable de la saga de Phantasy Star o en el port de Ghosts and Ghouls, llega el reto más importante y por el que se coloca como una de las personas más influyentes: construir todo lo que componía lo que sería la mascota de la empresa y con la que competiría a Nintendo en eso de llevar el liderazgo en el medio, Sonic the Hedgehog, en 1991. A pesar de que su puesto de expertise más focal era la programación, Naka se involucra tanto en los proyectos en los que trabajaba en todo sentido, que terminó teniendo el puesto de productor en la compañía de varios juegos, incluyendo la franquicia del Erizo Azul. Varios títulos después y de malas decisiones ejecutivas, Naka tomó la decisión de fundar su propio estilo llamado Probe en 2006, donde se encargó de títulos muy interesantes como Ivy the Kiwi, para dar su último paso ligándose a las filas de Square Enix hoy en día. Yuji Naka es un creativo que desde joven persigue lo que le gusta y por lo mismo, aunque se enfrente a la adversidad, que en la industria es mucha, siempre consigue que su nombre salga adelante y con ello que su trabajo sea reconocido y solicitado. Un ejemplo claro de que si se quiere, se puede. Solo hace falta un poco de pasión y decisión para conseguirlo. 100% Grand Reopening!
Vamos a recomendarles un independiente muy interesante. Estamos hablando de Far Lone Sails, un título que inició como un proyecto de titulación de unos desarrolladores que están en Suiza, que se llama, ya el estudio que se formó, se llama Okomotive, y que nos ofrecen una jugabilidad, sí, quizás sencilla, pero que en concepto me resulta bastante interesante, sobre todo inicialmente cómo es que nace esta idea, ¿no? Un proyecto de titulación que se ve bastante bien logrado y que se ve evolucionado hasta el punto en el que pues se consolida el estudio independiente y que deciden sacarnos y mostrarnos una historia de este pequeñín intentando, no sé, avanzar en la vida, ¿no? Sí, está bien interesante porque para empezar, eres una pequeña persona que está en esta máquina gigante, es una especie de nave. Bueno, se supone que es un barco, pero para empezar estás navegando en un océano y en agua. ¿Por qué? Porque como cualquier buen juego postapocalíptico, pues obviamente ya no hay agua potable ni nada así. Auxilio. Entonces sí, estás inmerso en un mundo postapocalíptico muy bien diseñado, por cierto. La verdad es que creo que aunque el juego es bastante corto, yo creo que ocupas unas 2-3 horas jugándolo. Gran parte de estas, o puedes exprimirlo un poco más apreciando los fondos y el detallado de todos los escenarios. Entonces, básicamente de eso se trata. Tiene algunos acertijos o ciertos problemas que tienes que resolver, pero están bastante sencillos. Creo que la jugabilidad no está tan compleja como para que te estés así horas. Entonces, es fácil de resolver y sobre todo es un juego que puedes disfrutar mucho visualmente hablando. Sí, me hubiera gustado que tal vez fuera un poco más como... Lo siento más como una novela o una especie de película interactiva, porque en realidad no tiene demasiado, no hay realmente como que enemigos o algo así. Es un mundo postapocalíptico sin zombies, entonces eso se aprecia por fin. Ya estamos cansados. Entonces eso hay que aplaudirle porque pues no, es muy fácil y sea lo normal, ¿no? Sí, a lo mejor, y entiendo, a lo mejor pudieran quizá no intentar captar completamente el mensaje, porque cabe destacar que aquí no tenemos ninguna escena cinemática y quizá, o sea, en relación a texto y eso, prácticamente no se nos da mucha información. Quizá es más conceptual la cuestión. Mecánicamente, bastante sencillo. Tenemos, como ya mencionamos, esta especie de maquinaria gigante que está, de hecho, inspirada en las máquinas de Theo Jansen, que son estas máquinas que son impulsadas por el aire y que lo único que tenemos que hacer es como empujar combustible, liberar el vapor cuando se llene el tanque, iniciar, ¿no? Darle poder a nuestra máquina y eventualmente sí, pudiera llegar a ser repetitivo, pero eventualmente llegan estos segmentos que cambian el ritmo y que ayuda a que esta aventura en general pues sea más venidera, ¿no? Acertijos que nos van a aumentar las capacidades de nuestra máquina, por ejemplo, conseguir algunas velas o algo para poder avanzar y que a mi parecer resulta bastante interesante. Vamos a conocer más acerca de Far Lone Sails. En el cine hay un principio que desde siempre ha tenido mucho peso en el séptimo arte: muestra, no cuentes. Esto nos dice que no es necesaria la verborrea para poder contarnos una historia que nos llegue al corazón o que despierte una sensación positiva en nuestro sentir. Sin embargo, si se pierde el tiempo contando mientras tus imágenes no llegan a nada, entonces la historia será un despropósito. Bueno, pues en los videojuegos también aplica este principio. Sin embargo, al tener la posibilidad de hacer que el jugador interactúe con la obra y que tenga que hacer los objetivos que queramos, entonces este principio se puede dar de una forma bastante ingeniosa. Pues este tema nos lo inspira la obra de Okomotive, estudio de reciente fundación que con solamente un juego han demostrado que se puede llegar a un nivel de desarrollo digno, tanto que cautive más allá de hablar de sus mecánicas o de sus bonitos gráficos. El juego en cuestión es Far Lone Sails, un título de tipo puzzle muy parecido a los juegos que podemos ver en el portafolio de estudios con más renombre como Playdead, que nos ha traído joyas del medio como Limbo o Inside. Ahora que si queremos dar referencia que seguro inspiraron al estudio, seguramente también se encontrarán algunos títulos de That Game Company, en especial su obra más grande, Journey. Y lo decimos con justa razón. Si somos sinceros con nosotros mismos, todo lo que nos intenta contar es como un sujeto, apoyado por un enorme navío futurista, realizar un largo y desalentador viaje. Nada más y nada menos. Dentro de una narrativa épica, este es el punto más alto de cualquier historia, todo lo que se vive en un viaje. El destino final es solamente una consecuencia, un fin donde el medio importa más.
Ahora, sumando a este punto es que podemos hablar de cómo Far Lone Sails nos va contando una interesante historia sin decirnos una sola palabra, solo con ese lenguaje cinematográfico, aunque se trata de un juego indie que realmente no apuesta por el fotorrealismo o uso de las tomas en escena como algo fundamental. Nosotros, controlando a nuestro monigote y su nave gigante y misteriosa, deberemos surcar los inmersos llanos de este mundo donde aparentemente somos los únicos humanos que quedan. A través de los diferentes escenarios que contemplaremos y resolviendo los acertijos que normalmente funcionan como obstáculos para seguir recorriendo el mundo y darle ritmo a la historia, es que veremos cómo este mundo sucumbió ante una especie de revolución industrial, ya que las fábricas y diferentes resquicios de lo que quedaba de esta industria manufacturera que están hechas para incentivar el consumo, nos anuncian ahora un mundo que no soportó el abuso y consumo desmedido. Visualmente el juego es mágico y pocos serán los momentos en los que no sintamos esta magia que, aunque triste y llana, este mundo usa los colores para hablarnos más de los humos de nuestro personaje, más que simple decoración. Sí, el juego termina por ser un tanto monótono en cuanto a lo visto en su sistema jugable. Nuestro vehículo tiene un sistema muy familiar que no significa ningún problema, pero quizá ese fue uno de los costos que se tomaron para mantener ese aire tan mágico. Sea cual sea el caso, Far Lone Sails es un viaje que todo videojugador que se respete debe de jugar. Estamos muy contentos porque llegó la hora de la reseña y en esta ocasión estaremos platicándoles acerca de Vayne, un título que presume ser muy artístico y lo logra, no solamente lo presume. Gran énfasis en lo cinemático y a mi parecer yo creo que resulta bastante bien para entregar un mensaje más allá que a lo mejor entretener. Esto nos dice más acerca de lo que los videojuegos podrían llegar a hacer, más allá de simple entretenimiento, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Sabes? Este juego me gusta el concepto porque eres un águila que se transforma en un niño y tienes que ir explorando, entonces se me hace muy genial. O un niño que se transforma O en un águila. niño que se transforma en ¿Qué águila, llegó porque primero, nunca el está huevo o explicado. la gallina? La gallina. No, el La huevo, gallina, el ¿no? huevo, tal vez. El No lo sé, estamos eso será otro hablando. tema para otro día, pero lo interesante aquí es que este juego sí se centra mucho en la exploración. Realmente hay muy poco diálogo y no hay mucho de instrucciones, o sea, es bastante intuitivo. Me recuerda un poco a Journey, obviamente tal vez no llegue a estar en el mismo nivel, pero el concepto es el mismo, entonces si disfrutaste de juegos como Journey o Absu, creo que este es un buen juego al que le puedes dar una oportunidad. En cuanto a los controles, al principio es un poco complejo porque Están bien gachos. están extrañas, están diferentes, entonces te vas a encontrar varias veces que tu águila se cae directo al suelo, entonces es difícil de maniobrar al principio, pero eventualmente ya que encuentras tu manera y un poco de ya cómo moverle realmente a los controles, creo que puedes disfrutarlo un poco, especialmente si te gustan esas aventuras que son como muy reflexivas, con muy poco diálogo. Creo que este es un buen juego para ti y sí, es bastante cinemático, muy bello. Muy bello. ¿Qué opinas, Consi? A mí no me gustó. ¿No te gustó? Me estresó. Tuve una experiencia muy... El problema es que artísticamente está muy bien hecho, está Sí. visualmente original y trata de contarte una historia sin diálogo, sin nada, en la que tú vas captando poco a poco qué está pasando. Pero a mí mi problema son los controles, porque esos controles, la forma en la que juegas no es una decisión artística, es mal desarrollo, es mal programación. Tal vez cuando juegas en forma de águila, ok, más o menos el control es fluido, está no necesariamente fácil, pero está pues tranquilo de jugar. Pero cuando eres un niño, cuando te transformas en la contraparte humana, los controles creo que no sabían cómo manejar el sistema de controles cámara, porque a veces me encontraba en una posición en la que la cámara estaba literalmente atravesando una roca y veías el subsuelo del juego, mientras que mi monito o mi personaje o el niño, como quieras decirle, iba al lado contrario de la pantalla. Entonces como que la cámara se hacía glitch y no sabía cómo seguir ese personaje, y tuve una muy mala experiencia porque esto pasó constantemente a lo largo del juego. Y como lo menciono, eso no es una decisión artística, eso es mala programación. Pero es un juego corto, pero muy, muy entretenido. Visualmente por lo menos tiene eso a su favor. Vale, pues vamos a conocer más acerca de este increíble juego, Vayne, en nuestra reseña.
Es fácil llenarse la boca de enunciados que enaltecen a los desarrolladores de videojuegos cuando se ponen a crear cosas nuevas, juegos que busquen arriesgarse y con ello poner en la mesa nuevas formas de ver, interactuar y conceptualizar lo que un videojuego debe o no ser. Seguramente eso fue lo que pensaron Friend and Foe, un pequeño estudio compuesto por desarrolladores que trabajaron en Team Ico para The Last Guardian. Esto de entrada no solo nos dejaba pensar que el estudio iba a presentarnos con Vayne una propuesta arriesgada e innovadora, sino también nos iba a mostrar un buen gusto y la calidad con la que Team Ico nos tiene acostumbrados. Sin embargo, a pesar de que se ve cómo es que se tomaron decisiones arriesgadas que buscan romper con lo preconcebido en el medio, no lo logran como se merecía. Es aquí cuando se nos ocurre que la mediocridad o la mala idea, por más que sea experimental, arriesgada o pretenda innovar, no consigue sobresalir y lo más importante, entretener al jugador y aportarle algo más que simplemente horas muertas con un control en las manos. Quizá esto último pueda sonar exagerado, pero a decir verdad, dentro del medio se nos han presentado obras contemplativas que nos cuentan, sin decir muchas palabras. Inside, Journey y hasta el mismo Ico son juegos que con poco nos dicen muchísimo. Sin embargo, en el caso de Vayne, solo se llega a una pretensión que narrativamente no se sostiene de ningún lado. Sin decirnos nada, se nos pone al control de un cuervo que tiene que hacer cosas por un rato, llegar de un lugar a otro y resolver puzzles sin mucha sustancia para pasar a la todavía menos lúcida parte en la que somos un humano que hace un poco de lo mismo, pero sin esta bella perspectiva que nos da el volar con un cuervo. Seguramente hay una lectura profunda en todo lo que Vayne nos está contando, pero el estudio comete el error de no hacerlo con claridad y pericia para que se sienta orgánica y natural. Esto último es una lástima, ya que el mundo que se construye alrededor tiene muchas lecturas que nos llevan a especular escenarios de fantasía, distópicos y demás temáticas que atraen a una buena historia. Pero el problema es que los desarrolladores no nos dicen mucho con lo presentado y termina por ser una serie de momentos donde resolver puzzles y lidiar con una cámara que parece más estorbo que una herramienta para poder soportarnos el aspecto visual. Porque eso también tiene el juego. Además de que no nos cuenta mucho en su apartado narrativo, tampoco hace mucho para que lo mecánico sea divertido y por el contrario, errores como el manejo de la cámara y algunos bugs que pueden hacer que reinicies la partida sirven de estorbo para poder vivir una experiencia que tendría que ser más inmersiva y ambiental, y lo único que provoca es confusión o desesperación por esos problemas técnicos. Claro que, como muchos ya podrían pensar, visualmente es en donde el juego consigue puntos para no salir tan mal parado, pero eso es en algunos puntos y mayormente en las partes donde somos el cuervo, donde el sol se puede ver reflejado en el oscuro plumaje del ave, pero fuera de ello, y no gracias a su errática cámara, además de momentos donde se abusa de los ambientes oscuros, el juego tiene un potencial desperdiciado gracias a una progresión plana que, de nuevo, y para que no se nos olvide, no nos cuenta mucho. Miren, esto nos duele más que incluso a su mismo estudio. Vayne es un juego que desde que nos enteramos de su existencia nos emocionó. Es decir, era como una especie de forma en la que podríamos ver talentosos artistas hacer juegos contemplativos y experimentales como se nos tiene acostumbrado ya a Team Ico, pero desafortunadamente no se consigue del todo bien y más bien se siente con que se pretendió y no se hizo nada de verdadera sustancia. Un juego diluido y que puede apantallar si lo ves unos minutos, sobre todo cuando volamos libremente como cuervo, pero eso quizás sea todo lo que el juego vendía como toda una experiencia, un desperdicio que decepciona y poco más. Pues ahí tienen la reseña de Vayne. Lamentablemente el tiempo ya se nos acabó, pero no te preocupes porque todo el contenido lo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Control Gamer, suscríbete y activa la campanita. Y aprovechando que haces en YouTube, busca mi canal, búscame como Moy TV. Y de la misma forma vas a encontrar en todas las redes sociales Moy TV. Para reseñas, noticias y mucho más puedes entrar a mayapitnet.com, donde vas a encontrar todo este contenido que te hemos preparado para ti con mucho cariño. Y si quieres hablar conmigo en cualquier momento, recomendarme series, películas, lo que tú quieras, puedes hacerlo en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde me encuentras como 8BitPao o Paola TV. También no olvides buscarnos en Facebook, donde nos encuentras como Control Gamer TV. Y si tú quieres hablar conmigo personalmente, también a través de Facebook estoy como Constantine Control Gamer. Así es, esto fue todo. Nos vemos la siguiente semana en esto que fue Control Gamer.